Susana Harp, bienvenida a los Despachos del Poder. Muchas gracias. Senadora de la República, cantante, psicóloga de profesión y ahora integrante de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos estamos perdiendo de tu biografía que hoy nos puedas compartir? Soy mamá también. Sí, de y uno, eso es ¿verdad? muy importante. Sí. Eso cambia la vida. Eso cambia la vida. Y hablando del linaje y de la dinastía, ¿cuál es el recuerdo más lejano que tienes de tu infancia que de alguna manera haya estado vinculado con el poder político? Pues mi abuelo es un historiador oaxaqueño, periodista, quien en un momento dado de la vida él fue diputado federal. Entonces, recuerdo en casa de mis abuelos un cuadro donde él estaba hablando en el pleno de la Cámara de Diputados. Y se despertó ese instinto de ser una figura de la política nacional. Para en ti. nada, absolutamente nada. La invitación al Senado fue una enorme sorpresa. Siempre he hecho trabajo en comunidades indígenas, siempre. Y ahora entiendo que prácticamente si uno hace política como lo dictan los términos reales, pues lo que hacía siempre fue hacer política, porque es trabajar junto con los demás, es trabajar por los demás y junto con ellos. ¿Cuándo y dónde fue esa invitación que te hicieron, particularmente el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, para que te vincularas en este proceso de la senaduría? Pues me habló Jacob básicamente y tuve una plática con ella. Había habido algunos anuncios en redes sociales cuando yo no estaba enterada, después ya tuve pláticas con ellos y bueno, pues me interesó mucho mi tierra, Oaxaca, estaba muy clara en su decisión, entonces prácticamente era una plurinominal, claro que hice campaña y fue conocer otro Oaxaca, un Oaxaca que yo no conocía, siempre estuve y he estado y seguiré estando en la parte cultural, pero ver a mis paisanos desde este otro ángulo ha sido muy interesante. ¿Se gana más desde el poder político en tanto la agenda cultural que siempre has promovido? Sí, estoy muy contenta. Por ejemplo, yo he hecho 3 discos que tienen que ver con este Afroméxico, que es muy invisible para muchas gentes, y fue una de las primeras iniciativas que presenté en el Senado el año pasado. Y de 5 reformas constitucionales que hubo, una fue precisamente incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas en la Constitución. Así es que imagínate pasar de un disco a poder intervenir y proponer algo en la Constitución. Ahora ya están en el 2 constitucional y son parte reconocida. Hablando de tu faceta de cantante, en este momento de tu vida, ¿qué canción es la que te define a ti misma? No, hay muchas, me la pones muy difícil. Mi tierra es multicultural, multilingüe. Yo tengo la oportunidad de cantar en 8 lenguas indígenas y en español, en castellano. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, la que más me gusta es en zapoteco. Me siento, por alguna extraña razón, porque por supuesto que no es mi lengua materna, me siento muy contenta cuando canto en zapoteco y es la variante del Istmo de Tehuantepec. Siento como que me envuelve, es como un arrullo a mí misma poder cantar en zapoteco. ¿Cuáles son esas otras 7 lenguas que hablas? No hablo. Yo me acerco con poetas indígenas y que manejan perfecto su lengua materna y el español y el castellano, y ellos o ellas me asesoran para que yo pronuncie de la manera más correcta posible. Puedo leer, podría cotorrearte porque me sé bien la gramática, la fonética, entonces me defiendo un poquito nada más en zapoteco, la variante del Istmo de Tehuantepec, el resto las canto. Náhuatl, maya, tzotzil, purépecha, huichol y me falta alguna, mixteco. Mixteco. Otro de los acercamientos... Mazateco, ya me acordé, son las 7. Más zapoteco. Hablaba sobre las iniciativas que has impulsado desde el Senado de la República y me pareció muy interesante el tema de los afromexicanos, o ¿cómo les llamamos? Afromexicanos. Afromexicanos, Sí. ese es el término correcto. Sí. Que Eso es además como de todo- ellos mismos se quisieron nombrar. Lo que pasa es que hay en diferentes lugares. En Guerrero y en Oaxaca, que le llaman Costa Chica, o sea, de Acapulco a Puerto Escondido, toda esa región es la Costa Chica de México, y ahí confluyen mixtecos, amuzgos, mestizos y afromexicanos. Se van a sorprender si al rato les podemos compartir algunas de las fotografías. No son morenitos, son negros y además son muy felices de serlos y se sienten muy orgullosos. Ellos se han encontrado desde hace más de 20 años, ellos hablo de muchos de los pueblos,
y han hecho encuentros a nivel nacional. La otra zona es el Sotavento, que se cree que lo jarocho es sinónimo de veracruzano y no. Es una cultura que nace en el Papaloapan, que nace en Oaxaca, en Usila, en las montañas, y como va el río, va la cultura del Sotavento, ¿no? Los jarochos, hay jarochos en Oaxaca y hay jarochos también en Tabasco. Y hay una gran parte de jarochos en Veracruz, pero en Veracruz hay otras culturas ¿Cuáles además de la son jarocha, las ¿no? principales discriminaciones que han tenido los afromexicanos? Pues bueno, simple y sencillamente hay muchos lugares, como por ejemplo gente de Oaxaca o de Guerrero, que vienen aquí a la Ciudad de México, a la Tapo, y lo primero que hacen los agentes que están por ahí dispersos y muchas veces vestidos de civiles es llevárselos, interrogarlos, preguntarles la credencial del lector. Si vienen incluso dormidos en un autobús de pasajeros, muchas veces los despiertan solo a ellos por su tono de piel, los bajan porque juran que son centroamericanos. O sea, la invisibilidad ha sido tan fuerte en la historia. Tienen 500 años en nuestro país. Y apenas hace el 9 de agosto salió en el Diario Oficial que estarán dentro de la Constitución. Entonces, la invisibilidad ha sido impresionante. Incluso en la historia, Guerrero y Morelos eran afromexicanos y siempre les ponen un poquito más de café el tono que de negro. Por lo tanto, entiendo que el INEGI va de alguna manera a contabilizarnos en el próximo censo de Ahora 2020. viene exactamente el censo 2020. En el 2015 se logró a través de todas estas organizaciones que siempre hemos trabajado por este tema, de que por lo menos abrieran un espacio para la autoadscripción. Y en el 2015, sin el reconocimiento, sin ningún tipo de posibilidad de visibilización a nivel nacional, se autoadscribieron casi 1.400.000 personas como afromexicanos. Claro. Entonces, si fueran una etnia, que ahora ya está como una cultura reconocida, serían la tercera. En el 2015 solamente hay más náhuatl y maya, y luego afromexicanos. Entonces, yo creo que México se ve una gran sorpresa en el 2020. Susana Harp, ¿qué te despierta la ira? La ira me despierta pues una energía terrible y me tiene que despertar también la inteligencia para saberla canalizar, porque es una energía que si la canalizas bien, sirve de mucho. Te lo pregunto por la iniciativa que impulsaste en el Senado sobre la defensa del patrimonio cultural y sobre todo por el tema del plagio que ha existido hacia la indumentaria de nuestras culturas indígenas. En esa apenas estamos en el proceso de la dictaminación. Es un tema muy complejo porque es un tema que tiene que ver con el derecho colectivo. O sea, si yo hago una canción o tú haces una canción, es muy obvio, es tu pieza o es tu guión o es tu libro, la registras y los derechos autorales son muy claros en la ley. Pero, por ejemplo, esta blusa que yo traigo es de San Antonino Castillo Velasco, de Oaxaca. Entonces, esta blusa la hizo una bordadora, pero el conocimiento, el legado es de toda la comunidad. Así es que si tú y yo somos de San Antonino, aunque tú no seas bordador, también te pertenece, también es tu patrimonio. Entonces, es muy complejo el tema del derecho colectivo. Una sola bordadora lo que puede hacer es vender su blusa como ella quiera, a quien quiera y hacer con ella lo que guste porque salió de sus manos. Pero una sola bordadora no podría dar un permiso a una marca de decir, ve y replica esta blusa las veces que quieras y cuando quieras, porque eso lo tendría que dar la colectividad a quien le pertenece el patrimonio. Mientras eso sucede, evidentemente tenemos a marcas de lujo internacionales inspirándose en los diseños de estas haciéndoles homenajes. Haciéndoles homenajes. Hombre. ¿Y cuándo va a existir una ley, un legado, un patrimonio para que esto eventualmente tenga un límite? Ya estamos trabajando desde hace tiempo, pero te comento, fíjate que en todo el planeta Tierra no hay una ley clara de derechos colectivos. Hay lindas frases de decir respetemos o por ejemplo, en Oaxaca se decretó que era patrimonio cultural de Oaxaca todos los bailables y la indumentaria. Pues sí, pero eso no tiene dientes, eso no sirve de nada, eso no decreta una sanción en automático. Entonces, falta una ley y una ley con dientes. Y eso es lo que estamos trabajando. Se va a llamar Ley General de Salvaguardia de los Elementos de las Culturas Indígenas, Afromexicanas y Equiparables. Ya estamos terminando la dictaminación. Y por otro lado, estamos haciendo una propuesta diferente de sacar del dominio público todo lo que tiene que ver con el arte popular. Porque ahorita en la ley de indautor
está como dominio público. Mm. Entonces eso es terrible. Ujú. Entonces esta primera parte yo creo que ya en poco tiempo va a pasar, ya está en Cámara de Diputados, del Senado ya salió, ya se aprobó, y por otro lado está esta gran ley nueva de salvaguardia que nos vamos a aventar un clavado al precipicio porque a nivel mundial será la primera ley que toque el derecho colectivo. Susana Harp, ¿tú aceptarías ser gobernadora de Oaxaca? Es un tema muy complejo. Mi tierra, la gran mayoría, se rige por usos y costumbres, y si así fuera, si hubiera una colectividad en usos y costumbres, lo pensaría. Me parece que en el sistema de partidos políticos no, mira, yo estoy aprendiendo, tengo 1 año en esto, no puedo pretender volar cuando estoy caminando y aprendiendo a dirigirme en este mundo raro, como decía José Alfredo Jiménez. Mundo raro. Y en este mundo raro siempre hay finales. Si tuvieras la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? Una guitarra para poder cantar. ¿Y qué melodía entonarías por vez primera? Depende de cuál sea mi estado de ánimo. Tengo repertorio variado para apapacharme a mí misma, para llorar conmigo misma, para bailar conmigo misma. Tendría que saber en qué emoción estoy. Muchas gracias por estas emociones que nos compartiste para los despachos del poder. No, gracias a ti. Gracias, Susana Harp. La más feliz.